Ahora, cuando vos señalabas, en primer lugar, señalaste no aumentar la carga tributaria. Ni directa ni indirectamente. Ni directa ni indirectamente. Cuando hablas de la gestión supone recursos humanos y supone la persona para la función. Sí. ¿Por qué crees vos, a ver, percibo lo que estás diciendo, que no se ha dado esta situación en esta o en otras administraciones? Pero hablamos del presente. ¿Vos entendés que aquí falló la elección o selección de recursos humanos y los procedimientos? Sí, en el caso de la movilidad urbana, por supuesto, pero no lo digo yo. Por algo, en su momento, el director correspondiente fue sustituido al cabo del fracaso del corredor Garzón. No es cuestión de decir nombres, pero digo, es claramente una señal de reconocimiento de que había una cantidad enorme de recursos, una oportunidad de hacer obras, y esas obras terminaron en un fracaso. Y no se puede en ese sentido, Sonia, perder oportunidades. 100 millones de dólares u 80 en el caso del corredor Garzón es una cantidad demasiado grande como para dejarlos librados a la lógica del ensayo y del error. Picamos acá, levantamos, volvemos para acá, decimos que vamos a coordinar y después nos damos cuenta que en realidad las paradas en el medio no tienen las medidas adecuadas, que los ómnibus no pueden abrir las puertas. Estoy hablando del corredor Garzón. Ahora, no puede ser, eso no. En ese sentido, la senadora Topolansky, a la cual tú justamente mencionaste por las contradicciones con Martínez, entre otras cosas, señaló que ella había matrizado, a veces la primera había matrizado, la noción de la importancia del transporte como primer tema para el intendente. Y señaló además, esto lo reiteró, ¿verdad?, que las personas mueren por el tema del transporte, pero no mueren por el tema de la basura. Bueno, sí, me acuerdo en este momento de Vaz Ferreira, ¿no? Los paralogismos de falsa oposición. Son dos temas importantes. Y una intendencia, para ser exitosa, los tiene que gestionar bien. Si empezamos por el tema del transporte, es evidente que hay que trabajar para lograr que la gente, en lugar de volcarse a las opciones individuales de transporte, que son las más caras y las menos eficientes, se vuelca al transporte colectivo. Esa es la gran apuesta de todas las ciudades modernas y eficientes, donde la gente deja el auto en la casa y se toma el tranvía o el troley o lo que fuere y llega más cómodo y más barato y viaja de esa manera. En Montevideo, ¿por qué la gente se va volcando a la opción individual? Porque siente que el sistema de transporte no le resuelve eficientemente lo que necesita. ¿Es un problema solo del transporte? No, es un tema vinculado al tránsito también. Pero es bien claro que en la década de los 90 el gran desafío del transporte era cambiar los ómnibus que se caían a pedazos, porque los Leyland, los Aclos ya no funcionaban más. Eso se hizo con una correcta articulación del esfuerzo entre la Intendencia, aquel intendente que es hoy el presidente electo, y el Ministerio de Transporte de la época. Hoy el desafío para el transporte es distinto, pasa por otro lado. Hay que reestructurarlo, hay que rever y replantear todo el circuito de las líneas que fueron dibujadas hace 50 años con otra ciudad. Y hay que lograr que el transporte sea atractivo para el vecino. Por otro lado, en materia de limpieza, hay una cuestión que es básica. Si no resolvés el problema del frente interno, digamos, la relación con ADEOM, es muy difícil que tengas la ciudad limpia. En el año 2010, ¿te acordás que en la campaña se había planteado por la intendenta, por entonces candidata, el objetivo de guerra a la basura? En 180 días se eliminan los basurales. Yo no dudo de la buena intención, no lo dudo porque además la conozco a la intendenta. Creo que es un tema que no pasa por las intenciones. ¿Cuál fue el resultado? El año terminó con una declaración de esencialidad y las Fuerzas Armadas limpiando en 2 días más de 700 toneladas de basura. La ciudad quedó limpia en 3 días. Se había levantado toda la basura. Después, con el correr del tiempo, otra vez los problemas. Eso demuestra dos cosas. 1, se puede tener la ciudad limpia. 2, si la ciudad no está limpia, es posible que sea por algunos maleducados que tiran mal la basura, pero básicamente porque hay un problema en la gestión. En ese sentido, el tema de los carritos. Sí. Otra cosa, Sonia, vos me preguntabas por qué quiero ser intendente y por qué estamos con un equipo soñando un Montevideo distinto. Entre otras cosas, como vecino, años antes de la candidatura, a mí me duele cuando veo el maltrato animal, cuando veo un carro tirado por un caballo que se ve que está extenuado y que no puede más.
El tiempo de la tracción a sangre se terminó, hay que asumirlo. Si las ciudades de Centroamérica no tienen tracción a sangre, ¿cómo Montevideo va a tenerlo? Montevideo fue una ciudad avanzada en la época, hace ¿cuánto? 70, 80 años, era una maravilla. Cuando se logró que Montevideo tuviera un sistema de transporte eléctrico, los troleibuses eran una maravilla en su momento. Se hacían obras en poco tiempo, desde las ramblas, la pavimentación en los barrios, la arquitectura era de lo más avanzado de la época, no lo decían los montevideanos, lo decía Le Corbusier. Entonces, si Montevideo fue una ciudad de cultura, pujante, renovadora, ¿cómo no va a poder volver a hacerlo? Nosotros queremos que lo sea. Ahora, con carritos tirados por caballos, con tracción a sangre, evidentemente estamos justamente en las antípodas de esa posibilidad. Más allá de esa... Y hay soluciones, Sonia, disculpame sí, la interrupción, sí. Hay alternativas concretas como para resolver ese problema. Que no se haya resuelto hasta ahora no quiere decir que no se pueda resolver. Volvemos a lo mismo. Volvemos a la cuestión de los caminos, los medios y los procedimientos. Hay soluciones. Los motocarros constituyen una alternativa, no es la solución el motocarro. La solución es que la clasificación se haga por los vecinos en sus casas, que se coloquen en los contenedores claramente identificados a tales efectos, el cartón, todo el material reciclable en otro contenedor y el residuo orgánico en un tercero. Ahora, si vos haces el esfuerzo, ponés cada cosa en su lugar y después viene el camión de la Intendencia y te mezcla todo, como pasó en Malvinas en alguna época, en alguna experiencia, bueno, entonces al final la gente no tiene ninguna motivación. Pero si comienza con una buena clasificación en la casa, si existe además una infraestructura, la idea de las plantas está bien, 4 plantas es mejor que nada, pero es muy poco, se prometieron 16. Entonces, lo que hay que lograr es que la clasificación se haga en condiciones dignas, de seguridad, que el salario que perciban los trabajadores allí haciendo la clasificación sea igual, debería ser mejor que el que está ganando en la calle con un carrito, porque si no, no se va a volcar a eso. Eso es lo que está pasando ahora. Es difícil encontrar gente que quiera trabajar en las plantas, aunque están trabajando. Me gustó la experiencia de ir a la planta de Burgues y Aparicio Saravia, pero eso es muy poco. Y sobre todo, si está instalada entre los recicladores la idea de que ganan menos en la planta que en la calle, entonces va a ser muy difícil.